Bueno, bueno, para iniciar, vamos a primero hablar, vamos a colocarlo en modo presentación. Ok, ahí pueden ver la presentación. Sí, señor. Ok, listo. Sí, correcto. Si tienen alguna pregunta, por favor, interrumpan y pregunten. La idea es que vamos despejando las dudas a medida que vamos conversando, ¿vale? Bueno. Aquí hay una foto de una instalación petrolera donde se tiene todo lo que es el proceso de destilación del petróleo y la producción de todos los subproductos que se generan a partir del petróleo. Ustedes saben que del petróleo se obtienen muchos elementos que se utilizan normalmente en otros procesos productivos, uno de los cuales es el aceite, ¿sí? Entonces vamos a explicarles primero que todo de dónde provienen los lubricantes y las diferencias entre los mismos. Bueno, esta es la torre de destilación principal. Básicamente el aceite crudo que viene del pozo petrolero. En la parte izquierda inferior podemos ver un proceso, si quieren, acérquenos un poquitico para que no estén tan lejos, así, a un metro y medio. Tenemos un proceso primero de precalentamiento. El aceite se calienta y luego entra a la torre de destilación. En la torre de destilación, ¿qué es lo que sucede? Se calienta a diferentes temperaturas el crudo y a medida que este se somete a estas temperaturas, él va subiendo en la escala de la torre, ¿sí? Y a medida que va subiendo se van dando los productos que nosotros vemos a mano derecha. Entonces, el producto que se encuentra en la parte inferior de la torre, les agradezco que pongan en silencio los micrófonos y cuando vayan a intervenir lo activen, por favor. Vale, gracias. En la parte inferior de la torre están los aceites más pesados. El asfalto y los alquitranes. El asfalto con el que hacen la carretera es lo que sale de la parte inferior de la torre. Luego, en un segundo nivel vamos a encontrar los aceites ligeros, los lubricantes y las parafinas. Cuando se calienta el crudo entre 300 y 370 grados, él se evapora y luego cae sobre esas láminas que se ven como en el centro de la torre, ¿verdad? Ella cae por condensación y luego se retira. Permítame un segundo. Y luego se retira a través de una tubería, ¿verdad? A ese nivel. A medida que vamos subiendo en la torre se van obteniendo otros subproductos. En la mitad de la torre tenemos el combustible diésel, con el que nosotros tanqueamos las camionetas, por ejemplo, con la que funcionan los camiones. El diésel sale entre 250 y 350 grados centígrados. Ese es el rango de temperatura en el cual se sustrae el combustible diésel. Luego, más arriba, tenemos el queroseno y la nafta, que básicamente es la materia prima con la que se hace la gasolina. La nafta es un gran elemento que contribuye a la fabricación de la gasolina. Y más arriba tenemos la gasolina pura y bencinas. A medida que va subiendo, digamos que los productos que van extrayéndose de la torre son productos más finos, por así decirlo. Y por último, en la parte superior vienen los gases. Esos gases también se aprovechan. Al sacarlos en la parte superior, esos gases luego sufren otros procesos. De hecho, esto es una parte muy sencilla, lo que les estoy presentando de todo lo que hay en un proceso de una refinería, ya que hay muchos subprocesos posteriores a esto con el fin de refinar cada uno de estos productos. En la parte superior, luego de tomar esos gases, ese gas metano que sale de la parte superior, luego se procesa para fabricar los lubricantes sintéticos. Es decir, cuando ustedes les hablan de lubricantes minerales, estamos hablando de los lubricantes que se sacan de la parte inferior de la torre de destilación, ¿verdad? Y es un material que viene de la naturaleza en esa condición, o sea, es algo orgánico, por así decirlo.
de origen orgánico. Cuando ya tú tienes la parte de arriba donde sustraen los gases, ellos luego hacen un proceso de sintetización en un laboratorio y a partir de la síntesis de ese gas metano es que se fabrican los lubricantes sintéticos. Ahorita cuando veamos un poco de los lubricantes sintéticos se van a dar cuenta por qué se difieren de los minerales y por qué de sus beneficios. Entonces es muy importante que ustedes sepan primero que todo de dónde provienen los aceites. Entonces, el aceite mineral lo vamos a encontrar en la parte inferior de la torre de destilación o digamos en la parte inferior intermedia, por así decirlo. Y los de arriba van de los gases de metano que se sustraen de la parte superior es que se van a fabricar en un laboratorio los lubricantes sintéticos. Bueno, los lubricantes minerales, como les comentaba ahorita, son de origen orgánico. Existen dos tipos de grupos de aceites minerales que son los que normalmente ustedes consiguen en el mercado, que son los del grupo 2, el grupo 1 y el grupo 2. ¿Qué sucede? Para la clasificación de los lubricantes se establecieron unos grupos de acuerdo a la base lubricante. A medida que va aumentando el grupo, la base lubricante también va aumentando de calidad. Entonces, para este caso, cuando ustedes le hablen de un lubricante mineral, muy posiblemente pertenezca al grupo 1 o al grupo 2 de bases lubricantes. Y ya sabemos de dónde salen. Salen de la parte inferior de la torre de destilación. Bueno, vamos ahora a hablar de los aditivos. Todos los lubricantes actualmente, los que se consiguen comercialmente, la gran mayoría, yo diría que un 98%, 95%, están aditivados. El propósito de la aditivación es poder mejorar las propiedades del lubricante en la aplicación donde nosotros vayamos a trabajar. O sea, es un mejorador de las características del lubricante. Hoy día los aditivos ¿qué son los aditivos? Los aditivos son materiales sólidos o líquidos que se adicionan posteriormente a la base lubricante para poder mejorar sus características. Entonces, todos los aceites están constituidos de dos elementos, la base lubricante y el paquete de aditivos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo está claro, perfecto. Si tienen alguna pregunta, por favor, activen el micrófono y pregunten. Listo. Ahora vamos a hablar de los tipos de aditivos. Siempre que ustedes, por ejemplo, manejen cualquier lubricante de cualquier marca, la formulación, dependiendo las marcas, varía. ¿Por qué? Porque la base lubricante y los aditivos son formulados de una manera, o sea, cada fabricante tiene su fórmula. Eso es como cuando ustedes hacen un plato de comida, o sea, cuando hacen un sancocho, por ejemplo, ustedes ya dependiendo de la forma como preparen los alimentos, así va a ser el sabor. Entonces, lo mismo pasa con los lubricantes. Cada fabricante tiene su fórmula establecida donde tiene las proporciones de los aditivos y la calidad de su base lubricante. A pesar de que un lubricante diga servir para lo mismo, la formulación es diferente. Y así incluso hay fabricantes que hacen sus productos en las mismas plantas y a pesar de que sean para la misma aplicación, la formulación es diferente, porque la formulación es patentada. Entonces, estos aditivos, ¿para qué se utilizan? Para mejorar ciertas cualidades. Entonces, podemos encontrar antioxidantes. Entonces, como su nombre lo indica, o sea, es sencillo. Lo que hace es evitar que se oxiden las piezas metálicas, ¿sí? Y retrasa el envejecimiento del lubricante. Entonces, cuando yo estoy bajo ciertas condiciones donde yo sé que hay una alta carga de oxidación, ¿qué hago? Aplico una dosis alta de este tipo de aditivos, ¿sí? Los aditivos no lubrican. Lo que lubrica es la base lubricante. Recuerden eso siempre. Los aditivos lo que van a hacer es mejorar ciertas cualidades de la base. También hay aditivos antidesgaste de extrema presión.
cuando tenemos superficies que están sometidas a altas presiones, como por ejemplo los engranajes o los rodamientos, tenemos que aplicar este tipo de aditivos para que soporten en pequeñas áreas de esfuerzo toda esa presión, porque si no, entonces las piezas metálicas comienzan a desgastarse muy rápidamente por efecto del micropitting que se genera por esa situación de la alta presión. También tenemos antiespumantes. Ahora una observación. No todos los lubricantes tienen todos los aditivos. Los aditivos se colocan de acuerdo a la necesidad del lubricante como tal, en la aplicación que se vaya a utilizar. ¿Qué sucede? Una de las cosas que se genera en la lubricación es que hay movimiento, ¿cierto? O sea, el lubricante se mueve dentro del sistema de lubricación, el aceite, por ese movimiento se forman burbujas. Entonces, eso no es muy deseado en el lubricante. Entonces, para evitar que se formen esas burbujas por el movimiento del lubricante dentro del motor o dentro de un sistema hidráulico, ¿qué se hace? Se le aplican aditivos que evitan que se formen esas espumas, esas pequeñas burbujas en la parte superior del aceite. Por ejemplo, en un compresor de tornillo, un compresor de aire, es súper importante que no se forme este tipo de burbujas, ¿ya? Porque pueden generar la ruptura del diente del compresor, del diente del tornillo del compresor. Entonces se le aplican este tipo de aditivos. También tenemos los aditivos antierrumbre, que es muy parecido al antioxidante. Básicamente lo que evita es la formación del óxido en las paredes metálicas. También tenemos aditivos detergentes. ¿Para qué necesitaríamos una detergencia en el aceite? Resulta que hay aceites que se utilizan para motores. Los motores diésel particularmente producen algo que se llama hollín. Y ese hollín es como una lija. Imagínense ustedes una lija que coge y raya las paredes metálicas de los componentes dentro del motor. Entonces se necesita que tenga un paquete de detergencia. ¿Para qué? Para que cuando el aceite pase por esa superficie, la limpie y retire todo ese material contaminante que puede luego afectar las superficies metálicas. Evita que se formen depósitos y evita la suciedad. Ahí dice, evita la suciedad fruto de la combustión, principalmente en los motores diésel. Dispersantes. Dice, el dispersante, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, en los motores diésel, esa formación de hollín hace que él se acumule con el tiempo. Por ejemplo, ustedes tienen camionetas diésel, ¿cierto? Sí, sí. Ustedes tienen camionetas diésel, bueno, o tienen motores diésel de generación eléctrica, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Estos motores, con el tiempo, como utilizan diésel, a medida que van trabajando, el hollín se va acumulando, se va como aglutinando. Entonces, ese hollín, cuando se aglutina demasiado, comienza a afectar, por ejemplo, los casquetes los casquetes de bancada, el eje de levas, comienza a afectar, por ejemplo, las paredes del cilindro. Entonces, todo eso, como eso es algo indeseable, o sea, no queremos que eso suceda, se le aplican dispersantes. ¿Para qué? Para que esas moléculas de hollín se dispersen y no se aglutinen, no se peguen, sino que se mantengan disueltas para que el aceite dentro de su función pueda irla retirando. Espesantes. El espesante básicamente se utiliza en las grasas. El espesante es uno de los elementos constitutivos de las grasas y no es más que un polímero, le llaman también jabón, que su función básicamente es contener es un sistema como una malla, imagínense como una esponja para lavar los platos, que absorbe el aceite y lo va utilizando a medida que lo va necesitando. Por ejemplo, se utiliza mucho en los rodamientos, por ejemplo. El espesante básicamente es un medio físico para contener el aceite. Diluyentes.
cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aceites que trabajan en temperaturas muy por debajo del punto de congelación, necesitamos que el aceite se mantenga fluido en esas temperaturas, principalmente los arranques en frío. Entonces los aceites tienen ese aditivo ¿con qué fin? Con el fin de que cuando haga mucho frío, el aceite no se solidifique, no se vuelva sólido como si fuera un hielo, sino que se mantenga fluido hasta cuando él comience a hacer la operación. Entonces, básicamente lo que hacen estos aditivos es mantener en forma líquida el aceite. El estado líquido. Vamos a hablar un poco de los lubricantes sintéticos. Bueno, hasta aquí, básicamente como para hacer un resumen, los aceites están compuestos por dos elementos, el aceite base más los aditivos. Ya sabemos que el aceite base puede venir de una calidad del grupo 1 o del grupo 2 en los aceites minerales. Y estos paquetes de aditivos que se le adicionan para mejorar sus cualidades. Aparte de eso, tenemos los aceites sintéticos. ¿Qué es un aceite sintético? Es una sintetización del gas metano que sale de la parte superior de la torre de destilación y que luego de un proceso en un laboratorio bajo condiciones controladas se produce un lubricante que es muy superior al aceite mineral en muchos aspectos. Ahorita les voy a explicar cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta. Hay una mano levantada, Fernando. Fernando, ¿quiere hablar? Fernando, ¿tienes alguna pregunta hasta aquí, por favor? Sí, buenos días. Buenos días. Con respecto a lo que hablaba de los aditivos que se le echan a los aceites, entonces en Estados Unidos cuando llega la temporada de invierno, que ya hay hielo, ellos le echan algo a los carros o el mismo aceite que tiene el carro trabaja así o cómo funciona. Ok. Bueno, ¿qué sucede? Bajo ciertas condiciones de trabajo que pueden ser extremas, lo más recomendado es utilizar aceites sintéticos, porque estos aceites vienen formulados para trabajar bajo esas condiciones. O sea, tanto el punto inferior de operación como el punto superior se expande, se amplía. Entonces, ¿qué pasa? Tú allá en Estados Unidos, por ejemplo, para el caso puntual o en el norte de Estados Unidos, obviamente por la necesidad que tienen ellos de trabajar bajo condiciones extremas, van a tener que utilizar obligatoriamente lubricantes sintéticos o lubricantes que ya vengan aditivados para trabajar bajo esas condiciones. Básicamente, la misma necesidad a ti te obliga a utilizar un lubricante que permita trabajar bajo la condición. O sea, porque mira, cuando tú me haces la pregunta de la aditivación externa, por lo menos en la marca de nosotros, en la marca móvil ya viene formulado, o sea, es una fórmula que ya viene preparada para trabajar. Tú no tienes por qué echarle ningún aditivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tú aplicarle cualquier elemento externo, lo que hace es que dañas esa formulación con la cual ellos han hecho tantas pruebas para poderlo llevar a ese rendimiento, ¿ya? Entonces, primero, no se recomienda aditivar los lubricantes. Ya, es casi la misma discusión que hay cuando tú aditivas un combustible. Es casi igual ya, porque se supone que el fabricante, tanto del combustible como del lubricante, ellos hacen una serie de pruebas, inclusive ellos tienen unas aprobaciones que deben cumplir y para lograrlo tienen que pasar todas las pruebas. Pero es con la formulación que ellos tienen. Entonces, cuando se habla de aditivación externa, eso ha cambiado con el tiempo. Hace muchos años sí se hacía, porque tanto los combustibles como los aceites no venían suficientemente aditivados, pero como hoy en día ya eso ha mejorado muchísimo, digamos que ya hoy en día tú no necesitas hacerlo, simplemente tú te vas a la ficha técnica. Por ejemplo, si tú sabes que vas a trabajar bajo una temperatura muy fría, tú lo que haces es que en la ficha técnica miras el punto más de temperatura más bajo al cual tú puedes trabajar y si la ficha técnica te lo permite, tú lo haces. Entonces ya no tienes que estar, digamos, aditivando el aceite, sino que ya tú estás seguro de que él te va a soportar ese esfuerzo a bajas temperaturas. Bueno, muchas gracias. Y el octanaje, por ejemplo,
del combustible, por ejemplo, ¿por qué se baja el octanaje, por decir algo, en la gasolina, por decir corriente? Que por decir algo en el carro uno va y lleva el carro a que le hagan una revisión y le dicen, no, lo que pasa es que el octanaje, hay que subirle el octanaje, entonces échele un aditivo. No debiera ser así, ¿sabes? Eso es un Sí, tema, pero eso eso es lo es que te una, dicen hasta los mecánicos. Le dicen los mecánicos, por eso dicen, yo no, te vea, dije, vaya, mira, por es eso un yo te aditivo. dije, por eso yo te dije que eso es una discusión, porque es que eso es discutible ya. Por ejemplo, yo te digo lo siguiente, si tú quieres mejorar tu rendimiento de tu carro, pues lo que tú tienes que hacer es ir a un taller, decirle al mecánico que, o a la persona que te hace la parte de calibración de la inyección y decirle, mira, yo quiero mejorar mi rendimiento, ¿cómo lo puedo hacer? Y él lo que hace es que calibra los inyectores para el lubricante extra, por ejemplo, el combustible extra. Pero eso tiene que hacerse una calibración previa para poderlo trabajar. Y obviamente eso es como si fuera, o sea, eso te va a dar mayor rendimiento, o sea, mayor kilómetros por galón. Pero entonces, ¿qué sucede? Que el que fabrica puede ser Terpel, puede ser Primax, puede ser estos manes de Texaco. Ellos ya dentro de su formulación, ellos ya tienen todo el paquete tanto de aditivos como de calidad de combustible, porque el octanaje hace parte de la calidad del combustible como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un técnico te dice eso, pues funciona, sí, puede funcionar, pero si tú lo haces de la manera correcta, es como te lo estoy mencionando. Tú vas al mecánico, le dices, yo quiero pasar a un mejor rendimiento, y se hace porque obviamente el extra tiene mayor octanaje. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, porque esos aplicativos que tú haces tanto en el aceite como en el combustible, yo no los recomiendo. Mira, yo he tenido muchas reuniones y discusiones con la gente de manes que trabajan en refinería y toda esa vaina, y siempre dicen lo mismo, ya que no es recomendable. Entonces yo también pues tengo que decirles lo mismo a ustedes. Mira, si estos manes nos han tardado tantos años mejorando y probando y haciendo tantas cosas, es porque ya ellos han logrado el punto de que ya eso es lo mejor que han podido hacer, ya, así que mejor no inventar ahí en ese sentido. Bueno, vamos a continuar. Hasta aquí, bueno, vamos ahora con los tipos de lubricantes sintéticos. Ya dijimos que el lubricante sintético es un proceso que se hace en un laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que es un lubricante que fue fabricado para cumplir ciertas condiciones. O sea, fue hecho en el laboratorio, sus moléculas fueron organizadas de tal manera que cumple una función dentro de los equipos al momento de trabajar. Hay distintos tipos. Fíjense que ahorita hablábamos de los minerales y hablábamos del grupo 1 y el grupo 2. Ahora viene el grupo 3. Entonces, a partir del grupo 3 ya se consideran lubricantes sintéticos. Ya. Entonces, digamos que esta es la más común, una de las más comunes, los del grupo 3. Y vienen a partir de un proceso de hidrocracking, que es lo que yo les decía, que es lo que se hace después que se sustrae el gas metano en la parte superior. Gracias. También viene el grupo 4 o los PAO, las polialfalefinas. Es una base sintética de procedencia orgánica un poco más elaborada que la anterior, es decir, se siguen haciendo procesos posteriores. ¿Ya? Cada paso, a medida que van afinando, van refinando el proceso, se obtiene un mejor producto. O sea, cuando tú sacas el aceite, inclusive los minerales, les puedes seguir haciendo algunos procesos y lo pueden mejorar muchísimo. Hasta el punto que puede parecerse mucho a un sintético. No es 100%, pero logra parecerse muchísimo. Aquí dice, le confiere elevada resistencia a la temperatura y muy poca volatilidad. Esto es muy importante porque ustedes saben, si hablamos de termodinámica, ustedes saben que la transferencia de calor o la pérdida de calor, esos son procesos ineficientes, ¿cierto? Ustedes saben que los motores son equipos muy ineficientes termodinámicamente hablando.
Entonces, ¿qué sucede? Que si tú puedes mejorar el tema de las temperaturas o las pérdidas de calor en un sistema de esto, pues obviamente vas a tener un beneficio. Vienen los del grupo 5, que son las poliisobutileno. Aquí en Colombia pues se encuentran menos, ya son un poco más especializadas, pero igual pues se consiguen. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la parte de los motores marinos, que son de 2 tiempos. Ahí se utiliza mucho este tipo de bases. Porque normalmente los que utilizan el mayor consumo de aceite en motores 2 tiempos está en la industria marina. Recepción. Y buenos días, su estación. Jesús. Bueno, por último, el cuarto tipo de lubricante sintético se llama PAC o STEP. Básicamente, estos lubricantes los encontramos más que todo en Europa. Por ejemplo, si ustedes compran una máquina que viene de procedencia europea, por ejemplo, en Italia, en Alemania, por ejemplo, Francia, se pueden encontrar con que el lubricante recomendado por el fabricante es un ester. Básicamente, ¿qué son? Son alcoholes que se procesan y los convierten en bases lubricantes, ¿sí? Sintéticas. Son los aceites más costosos que hay en el mercado, porque estos no se derivan del petróleo ya, o sea, ellos no son los únicos que no son derivados del petróleo. Entonces, como provienen de alcoholes, ellos son mucho más amigables con el medio ambiente. Europa, ustedes saben que Europa está mucho más adelantado que nosotros en temas medioambientales. Entonces, ellos con el tiempo han ido exigiendo a todos los fabricantes que trabajen mucho este producto porque obviamente pues, no es contaminante al medio ambiente, como lo son los aceites que vienen de la procedencia del petróleo. Aquí les puedo mostrar una diferencia entre un aceite mineral y un sintético. Como pueden ver, las moléculas internamente son de distinto tamaño en el mineral. Ahí encuentras una grande, una pequeñita. Y en el momento en que tú aplicas una carga, si yo aplicara una carga sobre la parte superior de las bolitas donde dice mineral, pues obviamente el esfuerzo se concentraría en las bolitas más grandes. Entonces no habría una distribución de la carga homogénea, sino que habría una distribución en puntos específicos. Y obviamente, pues es algo que es inevitable por la naturaleza de donde viene el mineral. ¿Ya? En cambio, el sintético, como eso fue hecho en un laboratorio, ellos hicieron todo lo posible para que las moléculas fueran del mismo tamaño. Adelante. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí. Sí, buenos días. Mira, es lo siguiente, según lo que yo entiendo es que el sintético tiene un mejor trabajo que el mineral. Sí, mira, una de las, o sea, primero que todo, la forma de las moléculas es homogénea. Esto va a permitir una distribución de las cargas totalmente homogénea, equilibrada. Todo el tiempo las cargas se van a distribuir en el aceite, a diferencia del mineral. Segundo, mira, un segundo beneficio, que esto es de las cosas importantes, tiene que ver con el coeficiente de tracción del aceite. ¿Qué sucede? El aceite, obviamente, internamente, o sea, a pesar de que, o sea, uno siempre habla de la fricción entre elementos metálicos, pero entre una placa y la otra hay aceite, por así decirlo, entre una parte metálica y la otra, por ejemplo, pensemos en un cilindro hidráulico, hay aceite. Pero ¿qué sucede? Que dentro del mismo aceite también hay una fricción. ¿Por qué? Porque molecularmente una molécula choca con la otra.
Entonces, ¿qué pasa? Que como las moléculas del aceite sintético son homogéneas, el coeficiente de tracción entre las moléculas dentro del aceite es menor que en el mineral. Esto es lo que permite que el aceite sintético pueda ahorrar energía. Y ahorita eso lo vamos a mencionar, que es una de las cosas que para mi concepto es lo más importante en el aceite sintético, porque te permite ahorrar energía en forma de energía eléctrica, en forma de combustible, en forma de vapor. Entonces es muy importante, de acuerdo al tipo de elemento energético que tú estés manejando, entender de que cuando tú utilizas un aceite sintético, tú vas a obtener mucho más beneficios que utilizando un aceite mineral. Sin contar lo que mencionamos anteriormente, de que ellos, por tener esa facilidad al movimiento y menor fricción y menor resistencia, hace que haya menos temperaturas en el momento en que él haga la operación de lubricar. Y eso hace que ahorre también energía. Miren, aquí están los beneficios de usar los lubricantes sintéticos en la marca Mobil. Dice, intervalos de drenado extendido. ¿Eso qué significa? Que yo puedo utilizar el lubricante por muchas horas o kilómetros más que un lubricante mineral. O sea, yo puedo utilizarlo. Hay casos donde tú lo utilizas hasta 5 veces más. O sea, es una cosa impresionante. Ya. Entonces, obviamente, eso redunda en costos, en ahorros financieros, en un proceso donde tú tienes muchos equipos. Ahorro de energía. ¿Por qué ahorra energía? Porque el coeficiente de tracción del aceite es más bajo. Y eso te permite a ti un movimiento más suave, más fácil entre las partes que en movimiento. Protección en condiciones extremas. Bueno, lo que hablábamos. Si tú tienes, por ejemplo, un equipo que trabaja 24 horas, que está sometido a altas temperaturas, o por el contrario, está por ejemplo, hay una antena que está montada en una montaña ya a 5.000 metros de altura. Sabemos que a esa altura el frío es bastante agreste, bastante agresivo, ¿verdad? Para las piezas en movimiento. Entonces, eso ayuda a trabajar en esas condiciones. Operación segura en temperaturas extremas. Lo contrario, si tenemos unas temperaturas muy altas por encima de lo normal, pues se recomienda el uso de este tipo de lubricante. Por eso cuando hablábamos del ejemplo de los vehículos en donde hay estaciones o donde hay un frío extremo, se recomienda que utilicen aceites sintéticos. Bueno. De acuerdo al ámbito geográfico, hay una clasificación de los lubricantes. O sea, cada uno montó su norma, ¿sí? Su asociación, cada uno se organizó. Los americanos, los gringos, crearon la API, ¿ya? American Petroleum Institute, que es la norma que cobija, la clasificación que cobija todo lo que salga de Estados Unidos. Entonces ustedes se darán cuenta cuando diga grado API tal. Tiene que ver con la norma americana. La JASO es la norma japonesa, ¿ya? De la Organización de Estándar de Automóviles Japoneses. Esta norma, ustedes la encuentran mucho, por ejemplo, en las motocicletas. Se habla mucho de esta norma. También, por ejemplo, en las camionetas de origen japonés, las Toyota, por ejemplo. Tú ves Toyota y te dice, tiene que aprobar la norma JASO tal. ¿Por qué? Porque esa es la norma de ellos ya, que ellos crearon. Y recuerden que Japón es uno de los grandes fabricantes de vehículos y motocicletas a nivel mundial. Así que hay muchas normas que a ellos les aplican de este tipo. Y por último, los europeos. Todos los europeos se basan en la ASEA. Entonces, cuando te llega un carro Mercedes, un BMW, un Audi, ellos se concentran en esta norma. Lo mismo las maquinarias. Esto no solamente aplica para la parte automotriz, también las máquinas. Si la máquina, o por ejemplo, si el generador o por ejemplo el motor a gas viene de Japón, seguramente viene con una aprobación de norma japonesa. Si viene de Europa, te dice, no, esta norma es la que debe cumplir. Si viene de Finlandia, por ejemplo, se acomodan a la CEA. La americana, pues ya saben que si por ejemplo, todas las normas de las maquinarias CAT, por ejemplo, todos esos Caterpillar vienen con norma API.
Bueno. Ahora viene la clasificación de los lubricantes por estándares. Ustedes en los lubricantes encuentran algo que se llama, por ejemplo, en el aceite de motor diésel, ustedes encuentran que dice 15W40. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa eso? ¿Quién me lo puede decir? Me voy a devolver para que no me hagan mal. ¿Quién me puede decir qué entienden de que diga 15W40? ¿Qué entienden de eso? ¿Quién me puede ayudar? Adelante, ¿quién quiere participar? ¿Quién me puede ayudar? Cuando encuentran ustedes la W en la referencia del aceite, ¿a qué se refiere? Nadie. Bueno. Se refiere a multígrado, que sirve para una temperatura de menos. Correcto. Tú lo dijiste, es un aceite multígrado. Primero partamos de eso es lo más importante. Cuando te dice que es multígrado significa que te puede trabajar con diferentes grados de temperatura. Recuerden que la viscosidad de los aceites, esa es una de las propiedades del aceite, la viscosidad, es función de la temperatura, ¿verdad? Y a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad se reduce. O sea, son inversamente proporcionales. Mientras aumenta la temperatura, se baja la viscosidad. Si baja la temperatura, sube la viscosidad. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente todos los equipos están diseñados para trabajar bajo ciertas condiciones de temperatura. Entonces, es muy importante que la viscosidad se mantenga en el nivel que tú necesitas a la temperatura de trabajo, porque si no lo hace, la película no va a ser lo suficientemente fuerte para soportar la carga. Entonces es súper importante entender el concepto de multígrado. Entonces esa norma es una norma que se llama la norma SAE y básicamente define un lubricante a dos temperaturas. La letra W que está en la mitad significa winter, del inglés winter, que habla de que él tiene dos rangos de temperatura para cuando tiene las estaciones, ¿cierto? Entonces, los fabricantes de los vehículos lo han hecho de esa manera para que el vehículo pueda trabajar en cualquier tipo de condición, sea frío o sea calor. Entonces, el primer número es la viscosidad del aceite. El primer número de la referencia es la viscosidad del aceite a menos 18 grados. ¿Sí? Es decir, que si tú tienes un 15W40 significa que a menos 18 grados la viscosidad es 15. Y la otra define la viscosidad a la temperatura de operación del equipo, que normalmente es de 90, 95, 105, pongámosle 100 grados. En el caso del 15W40 sería 40. Esa sería la viscosidad a 100 grados. Y cuando se hacen las pruebas de laboratorio de los lubricantes en operación, cuando ustedes les hacen un monitoreo por laboratorio, él te toma la temperatura a 40 y a 100. Y así tú comparas con la ficha técnica para ver qué tan lejos está de la especificación del lubricante. Sería así importante. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, también tenemos los estándares. Bueno, está la Sociedad de Ingenieros Automotrices, que es la SAE, la Organización de Estándares Internacionales, que es la ISO, y la Sociedad Americana de Fabricantes de Engranajes, que es la ACMA. Estas son las normas que se han creado para poder normalizar todo esto que tiene que ver con los lubricantes. Obviamente se utilizan las tres se utilizan, a veces se combinan, pero han sido normas creadas con el fin de estandarizar pues todos estos procesos. Bueno, vamos a explicarle aquí algo sencillo. Por ejemplo, vamos a mirar aquí en esta tabla. Esta es una tabla de equivalencia de grado SAE con grado ISO.
y sus diferentes variables. Por ejemplo, cuando ustedes ven, por ejemplo, un SAE 40 de motor, por ejemplo, este SAE 40 donde dice SAE 40, si ustedes se van hacia la izquierda, se dan cuenta que el grado ISO equivalente sería 150. Es decir, más o menos equivale un SAE 40 a un ISO 150. Es decir, la norma, como son distintas normas para los fabricantes, no significa que la viscosidad cambie. Es posible que sea la misma, pero la clasificación es diferente. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Centistot a 40 grados, en la regla a la izquierda, 150, encuentran que el grado ISO es 150. El grado ASMA es 4. El grado SAE es 40. Y por acá en el grado SAE de engranaje, más o menos entre 85 W90. 85 W90. Entonces, son equivalentes. O sea, en un momento dado, si tú tienes, por ejemplo, miércoles se te dañó el equipo y no tienes el aceite, pero tienes del equivalente, lo pudieras usar, o sea, como emergencia. Eso es lo que significa eso, porque es como si fuera el mismo aceite, solo que lo cobijan normas diferentes. Obviamente, esto se puede hacer en un caso de una emergencia, pero obviamente tú inmediatamente resolviste, tienes que volver a colocar lo que el fabricante te recomienda, porque lo más importante es, y siempre lo van a escuchar de nosotros, es hacer lo que indica el manual del fabricante. Listo. Miren, por calidad, los fabricantes de lubricantes han determinado 3 tipos: estándar, premium y flat chip. ¿Qué es un estándar? Es un aceite mineral básico, ya, del grupo 1 o del grupo 2. Estos aceites, pues, son los más básicos y son la mayoría de los aceites en el mundo. Pueden ser yo diría que por ahí como un 60%. La gran mayoría utiliza aceite estándar. ¿Sí? Es un aceite básico. ¿Sí? Luego viene un premium. ¿Qué es un premium? Es un mineral que fue mejorado. ¿Ya? Se hicieron procesos posteriores, se le aplicaron unos aditivos especiales, unas formulaciones, se hicieron pruebas y se fueron mejorando. Inclusive podemos encontrar aceites del grupo 3 en este momento aquí en la categoría premium, entre el grupo 2 y el grupo 3. Y luego vienen los flagships, que son los del grupo 3 en adelante, 3, 4 y 5. Estos productos son los sintéticos, básicamente. Los número 1, el top de los lubricantes. Entonces, por calidad tenemos estándar, premium y flagship. Y de acuerdo a la clasificación por la aplicación, se clasifican los lubricantes de acuerdo a qué, a lo que se vaya a utilizar. Entonces, los lubricantes se clasifican. PBL es para los vehículos de pasajeros. Es decir, el auto. ¿Sí? Disculpe, una consulta. Cuando usted menciona los tipos de lubricantes, los minerales, los sintéticos, solo como consulta, si utilizo el sintético, ¿me puedo devolver a uno mineral? Bueno, lo que les dije ahorita, lo que diga el fabricante. Entonces, de esto podemos hablar algunas cosas que son importantes. Bueno, primero, supongamos, vamos a hacer ejemplos para que sea más fácil de entender. Supongamos que tú compraste un equipo y te diga que el aceite recomendado, a veces los manuales, por ejemplo, una tractomula. En una tractomula, por ejemplo, a veces viene en el manual de la tractomula, te dice aceite recomendado y te dice mineral a 90.000 kilómetros y sintético a 500.000 kilómetros o 800.000 kilómetros. ¿Sí? Es decir, el fabricante te está poniendo las dos recomendaciones. ¿Eso qué significa? Que tú puedes comprar el mineral o el sintético. O sea, no te limita. Fíjate. En algunos otros casos te va a decir que solamente puedes poner el sintético. ¿Por qué? Porque ya ellos de pronto por los materiales con los que está hecho los componentes no recomienda el uso del mineral. Entonces, lo primero es mirar en el manual qué es lo recomendado, ¿sí?
porque como puede que te diga que solo utilice sintético o como puede que te diga que utilice sintético y mineral. Entonces, eso es lo primero y lo más importante, considero yo, ¿sí? Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un cliente que tiene tractomulas y las cajas son Eaton Fuller. Resulta que Eaton Fuller, él dice que debes utilizar sintético. Entonces, ¿qué pasa? El cliente está utilizando mineral y ellos lo usan porque lo vienen usando así y no ha habido ningún problema. Resulta que ya después de 250.000 kilómetros, todas las cajas han comenzado a fallar. Todas. O sea, y cada reparación de una caja de esas vale como 7 millones de pesos. Entre 6 y 7 millones. Entonces, imagínate el problemón tan grande que tienen ahora. Y cuando ellos nos llamaron, nosotros les dijimos, claro, lo que pasa es que usted está utilizando el aceite incorrecto. Entonces, durante los primeros 250.000 kilómetros, él trabajó bien. Él dijo, bueno, ahí vamos. Pero el problema lo tienes ahora después que pasó todo este tiempo. O sea, transcurrieron aproximadamente 2 años y medio porque esos carros se mueven más o menos 100.000 kilómetros al año. Y entonces está generando un sobrecosto. Simplemente por no hacer lo que dice el fabricante. O sea, nadie, ni el ingeniero de mantenimiento, ni el mecánico, nadie se percató de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente a veces es un poquito injusto, porque eso se lo debió haber dicho los manes de Kenworth cuando les vendieron la tractomula, pero no se lo dijeron. Y el contramotor es más barato. Claro, obviamente. Acá preguntan que si es más barato el aceite. Claro, es mucho más barato, vale la quinta parte. Entonces, primero que todo, lo que dice el fabricante, porque fíjate que en algunos casos particulares el fabricante te puede limitar al uso del sintético y no te puedes salir de ahí. Tú lo puedes utilizar, ningún lubricante te daña un equipo, ninguno. Eso es una realidad. Pero obviamente con el trabajo constante, con el tiempo, La vida útil. lo que tú haces es que acorta la vida útil. Entonces, ¿qué pasa? Mira, si tú tuviste una falla en el equipo y tuviste una emergencia y te tocó ponerle el mineral porque de pronto no tenías cómo resolverlo, tú lo puedes hacer. Pero inmediatamente terminaste el problema, ya pudiste llegar a un taller o ya pudiste llegar a tu casa, hazle el cambio y colócale el que originalmente te indique el fabricante. Hay vehículos que puedes trabajarlo, por ejemplo, supongamos un automóvil, tú puedes tener todos los automóviles arrancan en 20W50, que es el mineral, el básico. Luego viene el 10W30, que es el semisintético. Y luego viene el 5W30, que es el flagship, es el sintético 100%. Ahí tenemos las tres categorías, estándar, premium y flagship, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo compré, ¿qué es lo que yo recomendaría? Si tú compraste el carro nuevo, métele el sintético enseguida, de una, porque eso va a permitirte que tu carro dure muchísimo más kilómetros sin que tú intervengas el motor. Si ya, por ejemplo, listo, ya lo trabajaste con el mineral porque así venía en el manual y la cosa, lo utilizaste el primer año de garantía o los primeros 100.000 kilómetros, no sé, o no, 100.000 kilómetros, no, 20.000 kilómetros, algo así. 20.000 kilómetros o el año y tú dices, hombre, yo quiero mejorar para cuidar mi carro, entonces tú le puedes poner el sintético de una, sin problema. Pero si ya el carro ya lleva mucho tiempo, por ejemplo, ya lleva más de 100.000 kilómetros, yo recomiendo que siga utilizando el mineral. ¿Ya? O te puedes subir al semisintético. Ten en cuenta que al subir el nivel, ¿qué pasa? Que el primer grado de viscosidad a menos 18, el que miramos ahorita, baja. Entonces, como él baja, ¿qué sucede? Que en los momentos que tú prendas el motor, la viscosidad va a ser mucho más baja que la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que si el carro ya tiene un desgaste, lo que vas a tener es un consumo de aceite. Entonces, lo que se recomienda es que si ya tú tienes un kilometraje, no bajar mucho esa viscosidad inicial de encendido en frío. Porque si tú miras 20W50, el primer número es 20. Luego viene 10W30, mira que el primer número es 10. Y después viene 5W30, o sea, va bajando de la mitad a la mitad. De 20 baja a 10 y de 10 baja a 5. Entonces, como ya, si tienes todo el tiempo has trabajado con 20-50, 20-50, 20-50 y le metes el sintético, no te sorprendas que tengas un consumo de aceite. Porque ya tuviste un desgaste del motor.
Entonces, lo que uno evita precisamente con el sintético arrancando la operación es que el desgaste lo vas a hacer que sea mucho más tardío, o sea, va a ser por allá a los de 300.000 kilómetros en adelante, porque lo ideal es que tu motor sobrepase los 500.000 kilómetros si utilizas sintético. Pero mira lo importante que es usar estos aceites, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? Bueno, continuamos. La clasificación de los lubricantes por aplicación viene PBL, que son los vehículos de pasajeros, o sea, son los vehículos que usamos nosotros para ir a nuestros hogares, o los vehículos pequeños, digámoslo así. Luego viene MCO. MCO son las motocicletas. Todo el gremio motero hace parte de este grupo. CBL. CBL es todo lo que son vehículos comerciales. Ahí podemos incluir tractomulas, furgones, volquetas, buses, podemos incluir camionetas que se utilizan para trabajo pesado. Ahí está todo lo que es CBL. Industria, que es toda la parte industrial. Ya es lo que no tiene nada que ver con lo anterior, son aplicaciones industrializadas. Ahí está. Bueno, ahora les quiero hablar dos conceptos que son súper importantes, que yo quiero que lo saqué, o sea, de otra presentación para mostrárselos aquí. Resulta que uno de los aditivos que se aplica en los aceites son los mejoradores del índice de viscosidad. Sí, básicamente es un aditivo. Este aditivo se coloca con el fin de que el lubricante, cuando esté sometido a cambios de temperatura, él se mantenga lo más estable posible, o sea, que su viscosidad no cambie, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, en algunas aplicaciones, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que necesiten una viscosidad, no sé, de 30 a la temperatura de operación, y resulta que por no tener este aditivo, la viscosidad no sea de 30, sino de 20. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué sucede? Que el equipo queda expuesto porque no tiene la capa del lubricante no tiene la suficiente viscosidad para soportar la carga que está sometido. Entonces, en ese momento va a estar expuesto el equipo a desgaste prematuro, ¿sí? Entonces, aparte de eso, que hace que se caliente el aceite también se calienta. Sí, claro. De hecho, una de las propiedades del aceite es recoger el calor del equipo y sacarlo del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, casi todos los lubricantes sintéticos o todos los lubricantes sintéticos tienen este tipo de aditivo. En los lubricantes minerales, unos cuantos tienen este aditivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en la ficha técnica, y esto lo digo porque esta pregunta me la han hecho por acá varias veces, acá en el equipo de trabajo, en la ficha técnica hay algo que se llama índice de viscosidad, y eso es un número adimensional, es un número comparativo. Por ejemplo, un aceite mineral convencional está alrededor de 96, 98, 100. ¿Eso qué significa? Que el índice de viscosidad está relacionado bajo esa proporción. ¿Qué pasa? Cuando yo veo un índice de viscosidad de 150, de 130, de 140, ¿qué significa? Que tengo mayor capacidad de manejar los cambios de temperatura para que la viscosidad no cambie, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el concepto, ¿sí? Por acá dice, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la línea gris que aparece en la gráfica es un aceite que no tiene índice de viscosidad, no tiene aditivos, no tiene el aditivo mejorador del índice de viscosidad. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta, la pendiente es mucho más pronunciada. Entonces, cuando él cambia de temperatura, la línea gris
cuando él va subiendo la temperatura, imagínense, la línea abajo, la línea X es la de temperatura y la línea Y es la de viscosidad. Fíjense que cuando yo aumento la temperatura, la gráfica gris, la línea gris va cayendo mucho más abajo que la línea roja que se encuentra arriba. La línea roja que representa un aceite que tiene esos aditivos que mejoran el índice de viscosidad, ¿sí? Entonces, te va a permitir, por ejemplo, aquí te decir, protección contra el desgaste mejorado, o sea, vas a poder proteger más el componente. Y vas a tener en las temperaturas bajas debajo de 40 una bombeabilidad en frío mejorada. O sea, él se va a mover mucho más fácil en frío y te va a proteger más en caliente. Pero miren lo importante que es tener estos aditivos dentro del lubricante. Aparte de eso, pues ahí dice, un alto índice de viscosidad estable abajo dice estable al corte igual a rango de operación extendido. Esto va a permitir poder extender el periodo de cambio del lubricante porque obviamente si se desgasta menos va a durar más. Cuanto a trabajo por Ya. hora. Entonces, importantísimo que cuando ustedes le hablen de índice de viscosidad entiendan que es la propiedad que tiene el aceite de mantenerse a la misma viscosidad con los cambios de temperatura, ¿sí? Para que no varíe tanto. Y hay unos que son muy altos. O sea, este es un ejemplo gráfico, pero la pendiente puede ser mucho mayor. Es decir, esa línea roja puede ser más planita. Exactamente. Entonces, a medida que el valor del índice aumenta, lo que hace la línea roja es que se va acostando más. Entonces, no importa, o sea, llegará el punto que no importa la temperatura que esté, la viscosidad está ahí. Trabaja sabroso. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es muy importante tener en consideración eso al momento de una selección del lubricante. Porque si tú tienes, obviamente, si tú tienes un equipo que te trabaja pues, por periodos de tiempo corto o por periodos de tiempo y luego para, pues no hay tanto complique, o sea, no tienes tanto problema. Pero ya tú tienes un equipo, o sea, ustedes tienen que entender de que esto es para equipos críticos. Una planta de generación, un equipo que trabaje 24 horas, ¿sí? Un equipo, por ejemplo, que esté expuesto a altas temperaturas, que el sol le esté pegando todo el tiempo. Ese tipo de equipos necesitan estos aditivos, súper importantes. Acá están los beneficios de los lubricantes sintéticos versus los minerales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú utilizas un aceite sintético, tú mejoras todas esas propiedades. Imagínate. Simplemente con mejorar una de esas ya tú tienes un beneficio. Entonces, no solamente es una, es todo. Entonces, mira, por ejemplo, dice rango amplio de viscosidad. Lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, un mineral te trabaja, por dar un ejemplo, de el que mencionamos ahorita, de 20 a 50. Pero el sintético te puede ayudar a estar por encima de ese valor. O sea, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. O sea, que te va a trabajar mejor a temperaturas bajas, pero al mismo tiempo te va a trabajar bien a temperaturas altas. Eso te ayuda a ti impresionantemente. Como tiene un alto índice de viscosidad, se te mantiene la viscosidad, no importa la temperatura a la que trabaja. Se va a mantener muy homogénea casi todo el tiempo. Amplio rango de temperatura de operación. Coeficiente de tracción más bajo. Miren, eso es lo más importante del aceite sintético. Yo se los digo porque esto es finalmente lo que marca la diferencia. Como tienen por dentro las moléculas no se frenan tanto, por así decirlo, como en palabras sencillas. Tienen tanta carga. Él permite, o sea, el solo aceite se mueve como quien dice solito. Se mueve solito. Ya. En cambio, el mineral no te hace eso. El mineral, como las moléculas son diferentes, chocan unas contra las otras y el mismo aceite ya hay una resistencia al movimiento. ¿Sí? Mejora estabilidad térmica a la oxidación, es decir, que cuida muy bien las partes internas para que no se oxiden. Y con los cambios de temperatura hace que los metales no sufran transformación. Recuerden que los metales con los cambios de temperatura o con ciertas exposiciones a ciertas temperaturas pueden cambiar su composición molecular. Entonces, esto permite que esa estabilidad se mantenga todo el tiempo y no haya cambios en la configuración de los metales. Muchas
muchos problemas de desgaste de metales o cosas que salen en los metales en los análisis de laboratorio están muy relacionados a los cambios de estabilidad térmica. Cuando hay un cambio de temperatura, el metal cambia y resulta que se puede volver o más rígido o más blando. Entonces eso, o sea, o más templadito o más blandito. Entonces eso no es bueno. Él debe mantenerse bajo el tratamiento térmico que él le hicieron. No puedes cambiarlo. Menor volatilidad. La menor volatilidad tiene que ver con que, bueno, para ciertas aplicaciones la volatilidad es muy importante cuando son depósitos grandes, por ejemplo, cárteres bastante grandes. Dentro del recipiente se evapora el aceite en pequeñas proporciones. Pero en el caso de los sintéticos, esa volatilidad es muy baja comparada con otros lubricantes. Y obviamente, si tú tienes volatilidad dentro del aceite, obviamente hay más consumo. Entonces, tú no vas a querer que se te evapore el aceite dentro del cárter. Entonces, hay equipos donde es una necesidad, pero bueno. También vamos a hablar aquí un poco de los engranajes. Ustedes tienen unos equipos que usan engranajes. Hay dos tipos, los hay abiertos o los hay cerrados. Los abiertos son más que todo equipos que, por ejemplo, se ve mucho, por ejemplo, en equipos de molienda. Por ejemplo, los mixers. Ustedes ven un mixer en la calle, eso es un sistema de lubricación de engranaje abierto, o sea, está expuesto al ambiente. Y esos equipos tienen unos lubricantes especiales para ese tipo de engranajes. Y están los cerrados, como por ejemplo aquí está la turbina eólica o esta caja de engranajes, que vienen dentro de un recipiente cerrado y viene inundado de aceite, ¿ya? O viene inundado de aceite o trae un sistema que inyecta el aceite en el punto de contacto de los engranajes, o sea, donde los engranajes entran en contacto, llega un chorro de aceite a alta presión y lubrica. Estos son cerrados, porque tienen una tapa, tienen un taponcito y tú le echas el aceite por un taponcito y tiene un nivel. Estos no. Estos se aplican sobre el mismo engranaje. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y fíjense que en la marca nuestra tenemos los tres tipos. Tenemos Flashy Premium en los abiertos y Flashy Premium y estándar en los cerrados. Es muy importante tener en cuenta que de qué depende si yo necesito un estándar premium y flashy, lo que hablamos ahorita. Depende de las condiciones de operación. Si tú tienes una condición de operación extrema, que tienes, por ejemplo, altas temperaturas, muchas horas de trabajo, se recomienda que sea un flashy, un sintético. Si es un trabajo regular, un trabajo donde es pausado, pues no se necesita necesariamente un sintético. Pero nos vamos siempre a la recomendación del fabricante. Siempre verificar manuales, verificar las referencias. Y cualquier duda que tengan, señores, me pueden llamar, me pueden escribir. Ya por acá tienen mi número. Y lo revisamos. Lo importante es que estemos tranquilos, que todo se está haciendo de acuerdo a la especificación técnica. Por otro lado, hay algo muy importante y es que cuando hay equipos críticos se recomienda hacer también un monitoreo a través de un muestreo en el cual ustedes toman una trazabilidad con el tiempo y ustedes le van indicando o sea, porque el aceite es el primer indicador del estado de un equipo. Tú puedes hacer ultrasonido, tú puedes hacer termografía, tú puedes hacer pruebas de ensayo no destructivo, pero lo único que tú puedes tener disponible durante toda la vida del equipo es el aceite. ¿Ya? Porque la vibración nada más te va a indicar algo anormal cuando ya el equipo tenga un problema. Pero mientras tanto no te dice nada. Pero el aceite no. El aceite todo el tiempo te está mandando información. Y te dice, está bien de desgaste, está bien de viscosidad, está bien de elementos contaminantes. Todo eso te lo dice el aceite. Entonces es muy importante que ustedes establezcan un plan de mantenimiento basado en la condición del equipo a través de un análisis de laboratorio. Eso se llama un programa de detección de fallas tempranas. Y eso solamente te lo da el aceite. ¿Por qué? Porque las otras que existen, las otras herramientas,
no son tan anticipadas como la del aceite. Entonces, sí funciona. No estoy diciendo con esto que no sirve. Una termografía ayuda mucho, pero ella te va a mostrar una anomalía en la temperatura cuando ya ocurrió el problema, pero no te va a avisar antes de que ocurra. Entonces, la que es más eficiente es el análisis de laboratorio. Entonces, recomiendo que para equipos críticos hagan un plan y monten, digamos, estos equipos son críticos, vamos a hacer el análisis cada 6 meses, cada 8 meses, y de esa manera ustedes pueden evitar que ocurra una falla temprana y programen sus actividades preventivas y correctivas. Bueno, muchas gracias por su